Bueno, y entonces ahora, pero bueno, y justamente con lo que estábamos hablando recién, me gustaría sí escucharlos, me gustaría escucharlos en general, pero además concretamente en este punto de que quisiera preguntarles qué fue lo más feo que sienten que haya sido, digamos, lo más feo de haber tenido una cursada. Supongo que habrán tenido clases de este tipo en el cuatrimestre pasado. ¿Qué fue lo que menos les gustó de esta modalidad de cursada? Si alguien lo quiere compartir. Eh, para mí, profe, Sí, Nacho. No. para mí lo más feo es sentirme perdido. O sea, yo sé que igual en Ciudad Universitaria también, porque no entendería nada, estaría empezando así, de errores aprender. Pero hay veces que por ejemplo, la página se caía o todo eso me pone un poco nervioso diciendo, che, yo quiero hacer esa actividad porque no me quiero ya empezar mal primera clase. También obviamente, esto no es culpa de la UBA ni nada, pero haber empezado ya bastante tarde, o sea, todo bien, así, y que claramente la UBA no está preparada, todavía sigue estando aprendiendo, o sea, con todo el tema virtual. Entonces, de a poquito se ve que hay cosas que está bien, pero bueno, eso también está bueno que nosotros los compañeros, claro, acá, ahí al inicio, el compañero, creo que, no me acuerdo el nombre, perdón, pidió el grupo de WhatsApp que nos comuniquemos así, el grupo de WhatsApp, porque sería lo mismo que juntarnos después de la clase y empezar a hablar un poco de la clase. Sí. Eso. Son detalles también, porque tipo, está bueno quedarse en tu casa. Yo veo también un Para mí poco fue buenísimo. más ventajas. Yo le veo un poco más de ventajas que desventajas igual, porque nos ahorramos el tema viajar hasta Ciudad Universitaria, que debe ser un reviaje, o sea, no lo tengo, de hecho, el viaje nunca lo hice, pero lo tengo ahí guardado en el Google Maps y sé cómo es el recorrido más o menos, y es muy largo el viaje, y a muchos seguramente que deben vivir 10 veces más lejos que nada, le debe quedar horrible y tener que levantarse, qué sé yo, justamente más temprano que ahora para poder Amigo, viajar. yo me tendría que haber levantado a las 4 de la mañana para ir a Ciudad Bueno, Universitaria. Yo soy de La Matanza. mm, está jodido. Y yo creo que me tendría que levantar a las 6:30. Porque está, Y en cuanto no tiene que salir volando. sí, digamos, eso es indiscutible. En cuanto a lo que tiene que ver con el viaje, sí, definitivamente. Y después, en cuanto a la Dinero cursada de la también. materia de. Mm. Sí, en cuanto a los contenidos, en cuanto, bueno, vos, Nacho, hacías referencia recién a que te sentías perdido en todo sentido. ¿Cómo les fue en lo académico, digamos, con el contenido? ¿Cómo se pudieron manejar? ¿Cómo? Re bien. Bien. En Yo, por general, en suerte, líneas generales, re bien. bien. Pero lo que a mí me bajoneó bastante, por así decirlo, es que, por ejemplo, en proyectual y dibujo son las materias que, por así decirlo, más le metí mucha fuerza, ¿no? Y no me gustaban muchos resultados. Por ejemplo, cuando entregaba un trabajo, yo me re esforzaba, trataba de dar lo mejor de mí, obviamente, y las respuestas que tenía o era un ok, o cosas así que no me decían si estaban realmente bien el trabajo o estaba mal. Entonces eso como que me bajonea bastante, porque dedicarle tiempo a una materia y que nada, no te digan si está bien o mal, que solo te respondan un ok, es como que la tira bastante para abajo, creo yo, pero Sí, bueno, eso. Después por otro eso es en lado, general. O sea, por ejemplo, a mí me claro, pasa lo mismo. Igual yo, por Si ejemplo, de hablamos de hacer desventaja fuerte crítica, que veo en dibujo y proyectual, yo en dibujo y proyectual hay un montón de formas. A mí me encanta dibujar claramente, bueno, estoy siguiendo la carrera de diseño gráfico, pero yo no sé dibujar en lo que sería en la computadora, por ejemplo. Que un poco aprendí a hacer cosas acá en la compu, pero todavía yo creo que si nos estuviéramos presencial, capaz encuentro, el profesor me dice una forma para entrarle mejor los trabajos, qué sé yo, o capaz hay una técnica, sobre todo dibujo, que capaz no te sale, y vos necesitas tener al profe al lado para que te ayude, te guíe, haga una pequeña guía, no perder el tiempo en una clase, que el chabón capaz no lo ve bien, por la imagen, por la foto que le mandás,
y eso la baja, Ujú, pero es así, hasta ahora, por ahora es así. ujú. Y no Bien. solo es, tipo, yo creo que no solamente es un dibujo, sino que como todos deben tener posibilidades diferentes, tienen dispositivos diferentes y el no captan la misma calidad del dibujo, el mismo trazo, lo que uno quiere mostrar en sí, porque tú en persona ves, no sé, por ahí lo ves más definido o ves otro tipo de textura que tal vez la cámara no lo capta y no es lo mismo Ujú, evaluar eso que evaluar la imagen. Bueno, ujú. por lo menos en las materias prácticas no me gusta mucho la modalidad virtual, pero supongo que Claro. en lo teórico está medianamente bien. Ujú. Bien. Ujú. Bueno, veo que son muchos de diseños, así que sobre eso mucho no puedo decir. Pero bueno, rescato de esto la cuestión de las devoluciones. En mi caso yo trato, bueno, justamente se los decía hace un ratito, ¿no? De tratar de ser en la medida de lo posible y en cuanto, si los tiempos ayudan, a veces es medio difícil porque no depende de nosotros, de los docentes y las docentes, los tiempos para corrección, pero si se puede hacer, eh, trato por lo menos yo personalmente, de que la devolución sea lo más específica posible, ¿no? Como les decía antes, creo que la devolución, creo que la evaluación es una instancia de aprendizaje y que está bueno entonces decir cómo podría haber sido para estar mejor, para que una próxima instancia se pueda mejorar, me parece que es importante. Así que bueno, y rescato entonces también esto de, mientras los silencio, voy a decir que rescato entonces que por ahí lo que más extrañan es el diálogo, y entonces bueno, vamos a tratar de que estas clases los silencio para que no se escuche ruido ambiente, pero después se pueden desilenciar o si no escribir por el chat y bueno, trataremos de estar lo más comunicados posibles en esta situación y qué bueno que entonces también encuentren que tienen cosas buenas porque creo que hay que apoyarse en las cosas buenas para que las que no son tan buenas se vuelvan un poquito más amigables. Bueno, vamos entonces a lo que nos toca, que es ver de qué vamos a hablar en cuanto a cuestiones temáticas, ¿no? La materia se llama semiología, la materia tiene que ver con el estudio de los signos, eh, vamos a ver que distintos autores que hablan de distintos tipos de signos. Vamos a empezar con Ferdinand de Saussure, que habla completamente del signo lingüístico. Después vamos a pasar a otro autor que se llama Peirce, que va a plantear así en líneas generales que todo es signo. Entonces vamos a ver cómo se analiza eso, cómo se encara el estudio de un autor que propone que todo es signo. Y después vamos a volver a vincularnos más con lo lingüístico para trabajar desde una perspectiva que tiene que ver con poner el signo, concretamente el signo lingüístico, dentro de un marco, dentro de un contexto que tiene que ver con un discurso y de un contexto que tiene que ver con un discurso que es parte de la realidad, ¿no? Entonces vamos a pasar ahí a hacer lectura de esos signos, lecturas de esos discursos como discursos que circulan en la realidad y nosotros como analistas de esos discursos, cómo podemos vincularlos con la realidad para entenderlos mejor y analizarlos mejor. Eh, la materia de semiología también es una materia práctica, evidentemente la parte práctica no va a ser como la de las materias que estaban comentando antes, pero es una materia práctica porque es una materia en la que les vamos a pedir análisis, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con textos teóricos, pero textos teóricos que luego vamos a vincular con objetos específicos que van a tener que analizar a partir de las categorías teóricas que vayamos trabajando. El recorrido que vamos a hacer, el recorte que vamos a hacer, es un recorte que parte de un autor, como les decía recién, Saussure, que por ahí es el más abstracto de todos. Y a mí me parece interesante porque nos permite hacer por lo menos una pequeña reflexión, una mínima reflexión sobre algo que no es menor, que es cómo está organizada la lengua, es una teoría, es un primer acercamiento a cómo está organizada la lengua
de nuestra cabeza, nuestro cerebro, cómo está organizado el módulo lingüístico, y independientemente de que esto sea, qué sé yo, uno puede decir, bueno, ¿y por qué estamos estudiando Saussure? ¿Para qué quiero saber yo cómo está organizada la lengua en el cerebro de una persona? Bueno, me parece que independientemente, en particular, me parece que es interesante, digamos, porque la lengua, el uso de la lengua es algo que nos atraviesa a todos, a todas, es lo que nos permite organizar el pensamiento. En ese sentido, creo que no es menor, pero además me parece que también es un buen material como para empezar a entender cómo se lee la teoría, cómo se responde a la teoría, cómo se, cómo se puede ubicar a un autor teórico en relación con su momento, ¿sí? En relación con otros autores de la época. Digamos, como material de estudio, además de como objeto de estudio, me parece que como material de estudio es interesante. De Saussure vamos a saltar a Peirce, que es otro autor que también, como les dije recién, trabaja con los signos, pero ya vamos allá al signo lingüístico, entonces ahí vamos a trabajar, además de la teoría, que la vamos a ver, digamos, vamos a hacer un recorte bastante grande de todo lo que propone Peirce, vamos a hacer un recorte muy específico para trabajar con 3 tipos de signos que él propone, y ahí sí vamos a analizar imagen. Y después vamos a meternos con autores que, como les decía recién, empiezan a trabajar a ver, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa cuando un signo es puesto en un determinado contexto? ¿Es lo mismo que alguien diga una cosa en un determinado lugar y en una determinada época que otra persona lo diga en otro momento y en otro lugar? Bueno, vamos a empezar a ver cómo el signo lingüístico, pero el signo lingüístico después esto se puede extender al análisis de cualquier tipo de discurso. Cuando hablo de discurso estoy hablando de una novela, o estoy hablando de un artículo periodístico en un diario, pero estoy hablando también de una publicidad, estoy hablando de una película, estoy hablando de un documental, estoy hablando de una foto. Vamos, cada uno de estos elementos, después con las características propias de cada disciplina, pero se puede analizar como un discurso, ¿no? Entonces, vamos a ver autores que nos dan herramientas para analizar esos discursos en un momento y en un lugar determinado. Ese es más o menos el recorte que vamos a hacer, vamos a ir viendo. Entonces, sobre todo la segunda parte, la que tiene que ver con el análisis del discurso, el análisis de la enunciación. Vamos a ver que es muy importante que nos apropiemos de estas herramientas de análisis, porque son justamente las herramientas que nos van a permitir entender más allá quizás de lo que se dice, entender más allá del plano literal, entender, bueno, si yo quiero generar determinada cosa en aquel que está recibiendo ese discurso, ¿qué puedo hacer? O por qué se toman ciertas decisiones a la hora de producir un discurso para que yo entienda una cosa u otra, para que yo actúe de una manera o de otra manera. Esto así por ahí, dicho así, es un poco abstracto, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y particularmente creo yo que todo lo que tiene que ver con poder apropiarnos de herramientas que nos permiten entender discursos en general, entender a Saussure, pero entender una publicidad, entender un discurso político, entender un graffiti, entender una película, entender todo lo que nos permita entender más allá de la materia, más allá de semiología, más allá del CBC, más allá de la UBA, me parece que siempre está bueno, ¿no? Me parece que como ciudadanos cualquier cosa, cualquier herramienta que nos permita entender está buenísimo, y después, bueno, qué hacemos con lo que entendemos ya es otra cuestión. Cómo nos posicionamos, cómo actuamos es otro tema, pero bueno, cualquier herramienta que nos permita ser un poco más despiertos, cualquier herramienta que nos permita cuestionar, ¿no? Siempre con contenido, por cuestionar no tiene ningún sentido, pero cuestionar bien, cuestionar con contenido, me parece que eso nos siempre suma, y no hay ninguna manera de pensar que puede restar. Creo que siempre suma. Cualquier cosa que nos haga ser personas más atentas, me parece que está bueno. Así que bueno, vamos a arrancar con Saussure. Todavía no empezamos y yo ya les voy a dar una consigna para la clase que viene, consigna que no es la del trabajo práctico, la del trabajo práctico se las voy a dar el jueves que viene, este jueves 8 no, sino el jueves 15. Pero les voy a proponer para la clase que viene, y así mientras yo voy hablando y vamos comentando los textos, si los leyeron o no me van a decir, les voy a proponer que ustedes hagan las consignas
que a ustedes les parece que podrían aparecer como consignas del parcial, ¿sí? O sea, tenemos ahí un listado de preguntas en ese archivo número 4 del módulo 1. Por ahora no lo miren, si ya lo miraron no pasa nada, pero si no lo miraron no lo vayan a mirar. Y a partir de lo que yo vaya comentando en la clase de hoy y a partir de las lecturas que van a hacer para el jueves, quiero que ustedes piensen consignas que podrían aparecer eventualmente en el examen, por ejemplo, en un examen, y por supuesto también la respuesta, ¿sí? Pero quiero que ustedes piensen cuál podría ser la pregunta que yo podría preguntarles en un examen a partir de lo que vamos comentando y a partir de lo que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿leyeron el material? ¿Leyeron algo de Saussure? Cuéntenme, ¿pudieron arrancar con eso? ¿Se metieron ya en tema? Yo arranqué a leer el primer módulo Sí. y bueno, me siento muy perdida, Sí. pero lo leí todo completo Ujú, y bueno, yo había hecho las consignas también del módulo 4 como guía. ujú, bien. ¿Perdida con qué? ¿Exactamente qué es lo que te costó? ¿O qué te quedó? ¿Qué te quedó en la cabeza de lo que leíste de Saussure? Que me costó la complejidad del texto. Ujú, Muchas palabras que no entendía bien qué significaban y tenía que estar buscando sinónimos, ujú, significados aparte. ujú, Eh, por cómo está planteado el texto, en realidad. ujú. Bien. A ver, y acá empiezo a dar, les voy a empezar a tirar así como, no sé si consejos, pero de tía vieja. La complejidad de los textos estos es la complejidad de los textos universitarios, ¿sí? Y ni tanto por ahí, tampoco es que estamos trabajando con material, de hecho está recortado, de hecho en cada uno de los módulos tienen algún material que sirve un poco como introducción, ¿sí? Y que con lo que eso, intentamos con eso bajar un poco el contenido teórico, bajarlo en el sentido, bueno, que haya una especie de introducción para que la lectura después del texto no sea, se facilite. Van a tener que empezar a acostumbrarse a trabajar, a leer este tipo de textos, porque son los textos que suelen circular en la universidad. Sí, en general uno, bueno, no sé, por las fotos que veo parecen todos muy jovencitos, quizás están todos salidos del secundario recién o hace poco, y bueno, y pasa que en general en la escuela no se trabaja con este tipo de texto. Digamos, está bien, no es el tipo de texto con el que uno trabajaría en el secundario, por ejemplo, pero son los textos de la universidad que son así, entonces hay que empezar a acostumbrarse, y si tienen que buscar 1000 palabras en el diccionario o en donde sea, piensen que bueno, que ahora tienen el diccionario en la misma compu o en el mismo teléfono, es mucho más sencillo. Sí, y por supuesto también esto, vayan también acostumbrándose a la idea de que no sé cuántas veces ustedes solían leer un texto. Un texto hay que leerlo todas las veces que sea necesario, y Saussure, sobre todo, todos creo, pero sobre todo Saussure, de los textos con los que vamos a trabajar, bueno, Peirce también, son textos que requieren muchas lecturas, ¿sí? No es un texto que uno pueda leer una vez y decir, ah, sí, ya está, listo, ya entendí Saussure, por ejemplo, ¿no? La verdad es que no. Pero tampoco es la idea, ¿no? Y en general cuando uno está estudiando en la universidad, bueno, y después también seguimos estudiando, los textos a veces hay que leerlos muchas veces. Entonces, es una práctica, no se sientan como, uy, esto es muy difícil, o qué me pasa a mí que leí Saussure y no lo entiendo. Cualquier persona que lee por primera vez a Saussure le pasa lo mismo, porque trabaja con conceptos muy abstractos. Entonces, todo lo abstracto se nos hace un poquito más lejano. Entonces, no se sientan ni mal por eso, ni como, ¿qué me pasa que esto no lo puedo entender? Es así. Y por otro lado también vayan pensando que es así y que van a tener que dedicarle por ahí mucho más tiempo a las lecturas que las que les dedicaban hasta ahora, porque los textos son más complejos y entonces van a requerir más tiempo. Sí, una buena noticia, la lectura, así como la escritura, de textos académicos, de los textos que circulan en la universidad, que son los textos con los que se van a empezar a vincular ahora, es una práctica,
¿sí? Entonces, a medida que vayan practicando, cada vez les va a resultar más sencillo, ¿sí? Entonces, en un par de años, cuando lean un texto, por ahí que, no el mismo, un texto con las mismas características, o un texto de este tipo, que ahora por ahí les cuesta un montón, dentro de un par de años ya van a tener ustedes herramientas generadas para que el primer contacto con un texto, incluso el primer contacto les resulte más sencillo. Sí, es una práctica, pero bueno, hay que pasar esa práctica. No sé si todos saben manejar, al principio difícil, le ponen primera, el auto se para y eso sale así como medio galopando, bueno, cuestión de práctica, 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 hasta que agarras el auto y salís sin ningún problema. Bueno, con la lectura y la escritura pasa más o menos lo mismo. Al principio cuesta, pero a medida que vamos practicando después va saliendo cada vez mejor, ¿sí? Bien, me dicen por acá que los PDF, bueno, 1 y 2, justamente no te metiste por ahí todavía del todo en el contenido, no era más la parte como de presentación, todo el módulo buenísimo. Bien, bueno, Saussure, vamos a ver, bueno, tenemos acá, a ver, ¿cómo era esto? Bueno, tenemos, bueno, como les dije antes, vamos a trabajar con este material del módulo 1. Bueno, tenemos los objetivos, tenemos la presentación de la perspectiva estructuralista. Vamos a ver un poco de qué se trata esto del estructuralismo. Bueno, a Saussure lo vamos a incluir como un autor, ¿sí? De justamente como parte del estructuralismo. Es una forma de pensar, por decirlo de alguna manera, una forma de teorizar, es pensar que el objeto de estudio con el que está trabajando forma un sistema. Y vamos a ver entonces, a medida que avancemos con el estudio de Saussure, qué quiere decir, ¿sí? Que es un sistema, que su objeto de estudio es un sistema. Y en el módulo 3, en el punto 3, tenemos entonces, que no sé si está bajado acá, no, se va a bajar. Entonces, este recorte que vamos a hacer, que hemos hecho para trabajar con ustedes con el curso de Lingüística General. El curso de Lingüística General es el único texto que escribió, que en realidad tampoco lo escribió Saussure, son apuntes de sus alumnos, pero bueno, nosotros lo atribuimos a Saussure y vamos a hablar de Saussure como si fuera el autor del texto. Y en este recorte que hicimos, vamos a ver que está bueno, por ejemplo, una de las maneras de leer este tipo de textos es empezar a entrar al texto a partir por ejemplo, de los títulos, ¿sí? Por ejemplo, arrancamos acá, el texto original, el curso de lingüística original, tiene una introducción, una primera parte y una segunda parte. Dentro de la introducción hay varios capítulos, por eso acá tenemos introducción, capítulo 3, objeto de la lingüística, ¿sí? Entonces, acá esto se los planteo así, para que no es una regla general y no va a pasar siempre, pero es una manera de, digamos, de encarar los textos. Pensemos que además los textos que circulan, los textos científicos como los textos que circulan en la universidad, en general son bastante prolijos en este sentido, son bastante cerrados, cuadrados, ¿no? No son textos poéticos, no vamos a encontrarnos textos que tienen títulos que tenemos como que analizar o pensar o relacionar con andar a saber qué cosa. En general son textos bastante formales en ese sentido, ¿no? Bastante cuadrados, por decirlo de una manera un poco formal, ¿no? Entonces, fíjense, el texto arranca así: introducción, objeto de la lingüística, y el título del primer punto del capítulo 3, que se llama objeto de la lingüística, es la lengua, su definición. Yo les pregunto a ustedes, que algunos lo leyeron y otros no, ¿cuál les parece que es, según Saussure, el objeto de la lingüística? No escucho, ¿eh? ¿Alguno me está contestando? No sé si... Ahora empieza la profesora a perderse porque no encuentra el chat. ¿Se entiende la pregunta, lo que les estoy preguntando?
Sería algo así como el estudio del lenguaje, como si fuera una ciencia más. O sea, considerándolo un sistema con distintas partes relacionadas entre sí, por el tiempo y el espacio exactos. Todo eso que estás diciendo está bien, o hay algunas cosas que por ahí se pueden ajustar, pero está bien. Pero yo los invito a leer esto que estamos viendo, que dice, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Dice curso de lingüística general, introducción, el nombre del capítulo es objeto de la lingüística. Y el primer punto, el primer ítem, se llama la lengua, su definición. Entonces, algo mucho más puntual les estoy preguntando. ¿Cuál les parece que va a ser, según Saussure, el objeto de la lingüística, el objeto de estudio de la lingüística? ¿Puede ser que sea la lengua y el habla? Bueno, es la lengua, es la lengua, sí, y con más seguridad, porque de hecho lo estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? Es la lengua, pero fíjense porque además lo estamos viendo acá, dice objeto de la lingüística y arranca diciendo la lengua, ¿sí? Por supuesto que esto es, lo que les estoy proponiendo acá es hacer una hipótesis de lectura, porque qué sé yo, introducción, objeto de la lingüística, y abajo dice la lengua, su definición. Bueno, habrá que leerlo para ver qué quiere decir, para ver qué se desarrolla en esta parte del texto en el que se llama la lengua, su definición, ¿sí? Pero estén atentos en este tipo de textos a que, por ejemplo, a los títulos, ¿sí? Porque muchas veces nos vamos al contenido y muchas veces buscamos en lugares que no son, ¿sí? O lo complicamos más de lo que debería ser, ¿no? O sea, el título es objeto de la lingüística y el primer punto es la lengua y evidentemente entonces ahí tiene que haber una relación. Esto es, yo les sugiero que tengan en cuenta la organización de un texto, los títulos y subtítulos tienen que ver con la organización, porque a diferencia de, por ejemplo, no es lo que vamos a trabajar nosotros de ninguna manera, pero una novela, por ejemplo, y sí, puede ser que una novela, el título no sea muy descriptivo de lo que pasa después adentro, ¿no? El nombre de una novela y puede ser cualquier cosa. Pero en los textos científicos, en los textos que circulan en la universidad, en general los títulos son muy descriptivos, ¿sí? Entonces, si tengo un título como objeto de la lingüística y un primer punto que es la lengua, y evidentemente ahí tiene que haber alguna relación, ¿sí? Bien. Sí, igual, profe, yo lo respondí por lo que me acordaba de los textos, tipo, Uh-huh. no es que me fijé ahí que estaba, si no respondía de una la lengua. Bueno, lo que pasa es que, y eso es justamente lo que les quiero señalar, que traten esto de aprovechar todo lo que tienen más a mano, por ejemplo, los títulos y los subtítulos. En general, no sé, por algún motivo, y yo también hago autocrítica en este punto, a mí me pasa lo mismo como lectora, muchas veces no leo los títulos y después cuando terminas de leer el texto y ves el título y decís, oh, hubiéramos empezado por ahí, claro, no, sí, el autor empezó por ahí, lo que pasa es que la que se lo salteó fui yo, ¿sí? Digo, esto no quiere decir que entonces siempre todas las respuestas de todo lo que yo voy a tener que contestar en la universidad esté en el título, de ninguna manera estoy queriendo decir eso, porque después, bueno, en todo este apartado vamos a ver qué quiere decir que la lengua sea objeto de estudio de la lingüística, por qué la lengua es objeto de estudio de la lingüística, qué cosas quedan afuera cuando él dice que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua, ¿no? Pero bueno, me parece que es un primer dato. Bueno, ya que nos está diciendo el objeto de estudio de él es la lengua. Después vamos a ver qué pasa con todo lo demás, ¿no? Pero me parece que es un buen dato. Bueno, entonces, yo les voy a hablar un poco de cómo está organizado y más o menos de lo más importante de cada uno de estos puntos que toca él en este recorte que hemos hecho, para ayudarlos con la lectura del texto, y la clase que viene la vamos a seguir comentando, ¿no? Pero bueno, entonces, arrancamos por acá, arrancamos por este punto, nos volvemos a conectar cuando se corte, ¿eh? Arrancamos por este punto. ¿Cuál es el objeto ¿cuál es el objeto de estudio de la lingüística? A ver, vamos a salir de acá. Bien, sí, Oriana. Bien, entonces, para poder determinar cuál es el objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? Saussure dice, bueno, nosotros tenemos algo que es el lenguaje, ¿no? Dice, tenemos que
para poder llegar a saber cuál es el objeto de estudio de la lingüística, tenemos que pensar que existe el lenguaje y que todas las manifestaciones del lenguaje las tenemos que tener en cuenta. Ahora, él, y ahí no me acuerdo quién había participado antes y decía, bueno, el tema de la terminología, muchas palabras que no, bueno, hay palabras por ahí que pueden ser difíciles y que no estaban en nuestro diccionario mental antes de empezar la sesión, y hay otras palabras que son recontra comunes, con las que él trabaja, pero ojo porque eso es más complicado, porque utiliza estas palabras comunes, pero las va a usar de una manera que son muy específicas en su texto, muy específicas y que las vamos a usar de la manera que él las utiliza solamente cuando hablemos de Saussure. Y acá estoy hablando concretamente de estos términos, que son lenguaje, lengua y habla, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta en este primer punto es que Saussure plantea que tenemos que tomar, ¿sí? Para empezar a revisar cuál es el objeto de estudio de la lingüística, tendríamos que pensar en las manifestaciones del lenguaje. Entonces se encuentra con el lenguaje, ¿sí? Como una totalidad que él dice, bueno, el lenguaje, a ver, el lenguaje es todo esto, es algo que tiene que ver con lo individual, sí, porque es cierto que una persona habla y los otros la entienden, pero no pasa solamente por lo individual, también tiene una cuestión social, porque la gente cuando habla se comunica con otros, ¿sí? Por otro lado, dice, el lenguaje tiene que ver con cuestiones que pasan por la boca, ¿no? Porque cuando la gente habla, usa la lengua, la garganta, el aire entra, sale, ¿sí? Pero también tiene que ver con el oído, porque hay otro que está escuchando. Entonces, ¿qué sería? ¿Es un sistema vocal? ¿Es un sistema acústico? ¿Es un sistema vocal porque tiene que ver con dónde pongo yo la lengua cuando estoy hablando? ¿Es un sistema acústico porque tiene que ver con cómo escucho? Y entonces esto que les estaba diciendo recién, ¿no? Bueno, lo acústico, lo vocal tiene que ver con algo que hace una persona, pero lo cierto es que en general la gente cuando habla con otra persona, entonces se está entendiendo con otra persona. Y entonces dice, bueno, tenemos todo esto. Por otro lado, el lenguaje, así, ¿no? Pensado como una cuestión individual, pero a la vez social, entonces es algo que es momentáneo, que tiene que ver con un momento determinado, en el momento en el que se está hablando. Pero por otro lado plantea, bueno, también es cierto que hay cuestiones, o sea, no sé, el castellano, por ejemplo, ¿de dónde viene? Evidentemente es el resultado de un montón de factores históricos. Lo más, digamos, por ahí que nos va a sonar, o lo más cercano que tenemos es saber que el castellano es un derivado del latín, entonces hay que ver, tiene que ver con una cuestión de evolución histórica, ¿no? Entonces, él dice, bueno, tenemos todos estos elementos, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con que la lengua, por un lado, que el lenguaje por un lado tiene que ver con cosas que pasan por la boca, pero que también pasa por el oído. Esto, ¿no? El hecho de que haya cuestiones, vamos a decir, fisiológicas, no físicas y fisiológicas, porque cuando yo hablo muevo la boca, pero por otro lado también cuando hablo estoy pensando, no es que digo cosas, eso... ¿Se cortó? No, profe, te escuchas. Te estamos escuchando. Se me fueron de la pantalla, por suerte no dije nada raro. Puede pasar. Bueno, esto entonces, ¿no? Que digamos, yo hablo y escucho, pero también hay una parte que tiene que ver con una cosa psicológica. Entonces, Saussure se plantea, esto yo lo cuento casi como si fuera un cuento, pero después, por supuesto, ustedes vayan a la bibliografía y bueno, lo van a haber escrito con la formalidad que amerita el caso, ¿no? Pero bueno, yo me lo imagino así. Saussure se plantea, bueno, si tiene que ver con lo acústico, o sea, con lo vocal y con lo acústico, si tiene que ver con una cuestión física y fisiológica, pero también tiene que ver con una cuestión mental, si tiene que ver con una cuestión puntual de un momento, pero también tiene que ver con una cuestión histórica, si tiene que ver con lo individual y tiene que ver con lo social. Dios mío, ¿en dónde me paro yo para estudiar todo esto? O sea, si piensan que si tuviéramos que pensar en disciplinas para abordar el estudio del lenguaje, porque tendríamos que pensar en disciplinas, ¿sí? En distintas disciplinas. O sea, si yo tengo un problema con el lenguaje, ¿a dónde voy? Voy al fonoaudiólogo porque tengo un tema en la lengua, voy al que hace audiometría porque no escucho, voy al psicólogo porque es un tema que tiene que ver con lo psíquico.
si me estoy diciendo además que el castellano deriva del latín, entonces que tengo que ir a ver un historiador para que me cuente qué pasa a un sociólogo, porque es social, a un psicólogo, porque cuando yo hablo resulta que estoy haciendo... O sea, ¿desde qué disciplina abordo esta totalidad? Entonces, evidentemente Saussure acaba de decir no. No podemos pensar en el estudio del lenguaje desde una disciplina. El lenguaje es muy amplio, y hoy después cuando vean la bibliografía van a ver que él da una serie de características que tienen que ver con el lenguaje y de por qué no toma esta totalidad del lenguaje como objeto de estudio. Dice, es muy amplio, es muy heterogéneo, es heteróclito. Se necesitaría como un grupo multidisciplinario para estudiar. No se puede estudiar todo esto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo que va a plantear él es que el lenguaje está formado por lengua y por habla, ¿sí? En esta totalidad tan heterogénea que es el lenguaje, él va a reconocer dos partes, lengua y habla, ¿sí? Va a decir que la lengua tiene unas características y que el habla tiene otras características. Con respecto a la lengua, que ya dijimos que habíamos visto antes, ¿no? Que es que lo que él toma como objeto de estudio, va a decir que la lengua es homogénea, ¿sí? Esto quiere decir que presenta ciertas regularidades, que es social, que la lengua existe en la cabeza de la cabeza, ¿no? Como vamos a ver ahora que también dice que es psíquica. Entonces, es psíquica y es social, existe en la cabeza de todos los hablantes de una comunidad lingüística. Y en tanto fenómeno social es homogéneo. Todos vamos a compartir, todos los que pertenecemos a una misma comunidad lingüística, vamos a compartir la misma lengua. ¿En dónde está ubicada? En el cerebro. La lengua está ubicada en el cerebro. Y entonces, no quiero tomar ninguna de las características que dice. Bien, dice también que en esta separación, ¿no?, que hace entre estas dos partes del lenguaje, entre lengua y habla, va a decir, la lengua es la parte esencial del lenguaje, ¿sí? Existen incluso lenguas que yo las puedo estudiar la gramática de una lengua que ya no se habla. De hecho, hay mucha gente que estudia latín, y el latín ya no se habla, ¿sí? Es la parte esencial. Yo puedo tener lenguas que no se hablan. Ahora, si hay algo que se habla, necesariamente tiene que haber una lengua, y es esa la lengua que se habla. No puede hablarse una lengua que no existe. Sí se puede estudiar una lengua que no tiene habla. Y otra de las características que plantea Saussure en relación a la lengua es que la lengua Profe, se... Sí, no entendí lo último. sí, Eso de que no existe una sin un habla, algo así. sí. No entendí. Sí, ahí voy. Termino y cuando hagamos la comparación sobre lo que él considera en relación al habla, va a quedar más claro, vas a ver. Entonces, por un lado, es esencial, y ahora retomo, Valentino, este concepto, y por otro lado, ¿qué está diciendo? Bueno, el hecho de que la lengua se registra, él habla de un registro pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, todos los hablantes de todas las personas sin patologías vamos a adquirir una lengua sí o sí. No, el ser humano cuando nace, incluso hay autores que consideran que la adquisición de la lengua empieza a suceder incluso antes del nacimiento. Uno no puede elegir adquirir una lengua o no. Sí o sí adquirís una lengua, adquirís tu lengua materna, o puedes adquirir más de una, pero no es una acción voluntaria. En cambio, el habla sí es una acción voluntaria. Uno puede voluntariamente elegir hablar o no hablar. Pero la lengua Sí. no. Se va a cortar y vuelvo Ahora le digo y una cosa retomo. rápida. Sí, Entonces sería así. Obviamente cuando uno es bebé, todo así va escuchando, y eso le va quedando. O sea, hasta ese motivo ya es va. un poquito más complejo, O sea, porque si pero no, sí. Sería como yo siempre una tuve esa duda igual, es construcción, como la típica duda. profe. Esperen que están hablando los dos a la vez y no escuché a ninguno Perdón, de los dos. Habla A ver, vos. Diana. perdón, Nacho. No, habla vos. No, dije que sí sería como una construcción, como una especie de construcción, porque, no sé,